Ahí, mejor. ¿Se me escucharon sin micrófono? Espero que me escuchen mejor con micrófono. Bien, bienvenido a la Escuela Dominical. Siempre es una alegría poder estar juntos eh, cada domingo para poder leer las Escrituras, poder compartir la enseñanza de ella. Vamos a estar eh, un par de domingos, limitados, como ya nos dijeron en un momento. Para poder ir desarrollando algún tema y lo que queremos compartir, en realidad lo que mi deseo es que podamos acompañar al Señor en sus enseñanzas o en alguna de sus enseñanzas y poder ir aprendiendo de ella. Vamos a leer en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a leer, comentar algunos pasajes que son conocidos. El propósito principal es poder escuchar la voz del Señor, poder apropiarnos quizás de alguna de estas enseñanzas, conocerlas, que ellas nos motiven a seguir siguiendo al Señor a través de los evangelios y poder extraer esas enseñanzas del Señor que son beneficiosas para nuestra vida espiritual, para tu vida espiritual, querido hermano, querido amigo, para mi vida espiritual. Eh, Algo habíamos introducido el tema hace unos domingos que habíamos estado atrás, eh, y que era el tema de las enseñanzas del Señor. El Señor fue llamado maestro. En alguna ocasión le dijeron maestro bueno. Y el Señor pregunta y dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Uno solo hay bueno, Dios. Si solo nos quedamos ahí en esa expresión, entonces ya el Señor está llevando a elevar nuestra mirada hacia un Dios que es bueno. Y ese Dios bueno se revela y se manifiesta en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas particulares. ¿Has conocido de la bondad de Dios? El salmista escribiendo dijo, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es bueno, Dios es bueno. A pesar de nuestras circunstancias de vida, que el Señor permite que vivamos. Pero todo lo que vivimos, el Señor quiere y nos quiere mostrar que en realidad nuestra vida por nosotros mismos no tiene sentido. Y que nuestra vida y tu vida, hermano, y tu vida, querido amigo y amiga, se proyecta más allá. Y es lo que el Señor plasma en sus enseñanzas. Algunos que le escucharon se maravillaron de sus enseñanzas. En una ocasión le dijeron al Señor, Señor, tú no enseñas como enseñan todos. Hemos oído a los religiosos, hemos oído a los líderes de la religión, líderes de los fariseos, de los saduceos, maestros que continuamente estaban enseñando al pueblo y algunos de ellos poniendo cargas difíciles de sobrellevar. Pero algunos dijeron de las enseñanzas del Señor, Señor, tú no enseñas como todos, tú no enseñas como todos.
Señor, tú enseñas con autoridad. Y esa autoridad el Señor la tiene. Y no tan solo para enseñar, sino tiene autoridad también, y entendemos a lo largo de los escritos, que Él también tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida. Y eso también nos lleva a pensar en la soberanía de Dios, en la autoridad y la soberanía de Dios. Y Dios se revela como un Dios que tiene toda autoridad. Con su voz habló y de la nada existieron las cosas. Así es Dios. Dios es aquel que tiene el poder para poner todas las cosas en su justo lugar en este universo para que nosotros podamos tener aire, podamos tener luz, podamos respirar, para que la vida se desarrolle. Y ese es Dios, soberano sobre todas las cosas. Y el Señor enseñó acerca de la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que ir escuchando al Señor y aprendiendo que también Él es soberano, no solo sobre lo creado, sino también soberano sobre nuestras vidas. Y eso significa que todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo el control de Dios, está permitido por Dios. Hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que sí el Señor permite, y como el Señor le dijo en una ocasión a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Y el Señor va a revelar quizás en un momento, o partiremos quizás no entendiendo muchas de las cosas que nos pasan, pero el Señor es soberano. Y por lo tanto, todas nuestras vidas, el Señor las enseña que tienen sentido cuando convergen en conocer más a Dios y en conocer a Dios para poder entender nuestros propósitos en nuestra vida. Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 35, vamos a tener una primera lectura. No se olviden, vamos a seguir al Señor. Ya dije, Él es el gran maestro. Y Él, conociendo a su auditorio, Él enseñaba en toda su sabiduría y en toda su profundidad. Y Él no enseñaba aisladamente. No es que llegaba un momento y se le ocurría y daba una enseñanza. Él conocía todas las cosas. Pero Él, conociendo a aquellos que, conociendo sus auditores, la enseñanza iba propicia hacia ellos. Y así vemos. Y entendemos y creemos y confiamos en que el Señor también nos habla. Nos habla de la misma manera. Dios tiene un mensaje para nosotros en esta mañana, y que nuestro corazón esté abierto para recibir ese mensaje. Y no responder ni al predicador, que tiene la responsabilidad de leer y compartir el mensaje, sino en realidad responder a Dios, porque estamos aquí para aprender de Él. Dice el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí el escritor nos está mostrando algo de lo que el Señor amaba hacer, lo que le agradaba mucho hacer.
El propósito principal de la venida del Señor es que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con el propósito, con el único propósito, y el Señor así también lo enseñó, de ir a la cruz y dar su vida por aquellos a los cuales Él llamó amigos. Y esa es la Escritura. Dios nos llama, nos dice que el Señor muere por sus amigos. No hay mayor amor que este. No hay mayor amor que este. Y por lo tanto, ahí hay una cercanía, hay algo que Dios, a través de la revelación de su palabra, quiere impactar en nuestras vidas. Y cómo nosotros, siendo finitos, podemos entender a un Dios que es infinito. Cómo nosotros, siendo de una mente limitada y de ojos físicos deficientes, porque algunos tenemos que usar lentes, ¿verdad? Y otros tenemos que cambiar lentes, porque a veces nos cuesta leer, y a veces tenemos que usar un tercer lente porque el segundo es intermedio nomás. Entonces tenemos que hacer cambio de lente. Y cuando uno está trabajando y pasa de una lectura a mirar, no sé, la pantalla, tiene que empezar a hacer cambio. Bueno, así es nuestra vista, a veces defectuosa, ¿verdad? Pero a pesar de nuestras imperfecciones, Dios que es perfecto, se quiere revelar en nosotros, en tu vida y en mi vida. Solo aquel que es el gran maestro, dijo alguien en un momento, solo aquel que es el gran maestro puede arrojarnos luz, mayor luz sobre nuestra vida práctica y su relación con Dios. Solo aquel que es el gran maestro, solo aquel que viene del cielo, solo aquel que dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Solo Jesús puede, en una mayor escala, porque Él ha sido el enviado del Padre, en una mayor escala, en una mayor profundidad, en una mayor revelación, puede hablarnos y enseñarnos y mostrarnos algo de ese Dios infinito. Entonces decía que Él fue enviado con el propósito principal, porque el Hijo, dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso fue su ministerio principal. Y él vivió 33 años, nació de una mujer virgen, vivió como un niño, creció como un niño, y un niño también, un jovencito, adolescente, ¿verdad? Conociendo este mundo, aunque él lo conocía porque es el creador, pero viviendo en su carne propia todo lo que experimenta el hombre en su humanidad: el hambre, la sed, la fatiga, el cansancio. Por eso que Él puede compadecerse, dice la palabra, Él puede compadecerse de nosotros, puede entendernos profundamente, y nosotros podemos hacer confianza en Él porque Él experimentó lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Pero la gran diferencia entre Él y nosotros, en que nosotros somos defectuosos y Él es puro, Él es perfecto, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores y Él es hecho más sublime que los cielos. Y ese es el Señor. Y como hemos leído, recorre las aldeas, recorre las ciudades. Y aquí encontramos un triple propósito en esta revelación de Mateo, el capítulo 9, versículos 35 al 38, aunque él solo, lo que está en rojo, en mi Biblia está en rojo, versículos 37 y 38, son las palabras del Señor, preocupado por aquellos a los cuales él observaba y era movido en sus entrañas, en lo más profundo de su ser.
Él tenía compasión. Él tenía compasión. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que es frío, es parco. No me estoy describiendo. Que a veces no nos importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero el Señor veía las multitudes y Él era movido en sus entrañas. Él era movido en su interior. Algo pasaba en Él, es lo que podemos experimentar. Es como si el Señor estuviese aquí presencialmente mirándonos y nos diéramos cuenta, y el Señor estaría mirando a cada uno de ustedes y sabiendo lo que hay en tu corazón, conociendo la razón por la cual tú viniste en esta mañana, conociendo cuál es tu necesidad más profunda en tu ser, abriendo y como un libro mostrando al Señor todas nuestras imperfecciones. Señor, aquí estoy yo, así soy, no te puedo ocultar nada. Bueno, así el Señor puede mirar a cada uno de nosotros y quizás también movido en su interior, en sus entrañas, porque aquí dice, porque al ver las multitudes, versículo 36, él tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas. Yo no sé si has visto un niño desamparado, un niño extraviado, un niño que está ahí. El otro día fuimos al mall, aunque es un lugar cerrado, pero los guardias tenían a un niñito que lloraba y lloraba y lloraba porque se le había perdido su mamá. Su mamá estaba en alguno de seguramente en el entorno, pero allí ese pequeño estaba desamparado. Lo que más apreciaba no estaba ahí y estaba angustiado. Me imagino la cara de alegría cuando vería a su mamá llegar. Pero ese niño expresaba esa angustia del desamparo. Bueno, el Señor es movido en sus entrañas porque tiene compasión. Veía las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. Y hace un paralelo con una figura. ¿Saben quién es así? Dijo el Señor, o dijo el escritor aquí, las ovejas son así. Y estas multitudes son como estas ovejas. Y pone el ejemplo de las ovejas y la figura de las ovejas para mostrarnos el desamparo, para mostrarnos cómo nosotros también en nuestra vida vivimos dispersamente, sin rumbo quizás, o desorientada como una oveja, porque no tiene pastor. La oveja cuando no tiene al pastor cerca, ¿verdad? Está desorientada. Puedes tener las ovejas alrededor, pero, pero hay que llevarlas a buenos pastos. Hay que llevarlas junto a corrientes de aguas limpias. No, no como el cerdo que busca el agua y en cualquier charco ahí se pega un chapuzón. No, la oveja hay que llevarla para que tome agua limpia. Y ahí está el pastor llevando a esa oveja a aquellos lugares. David expresa en su salmo, el 123, esa, ese cuidado de Dios para con su pueblo Israel o para con él mismo, y nos muestra que Dios también se preocupa de la misma forma de nosotros, llevándonos a buenos pastos. Jehová nos pastorea. Jehová nos pastorea. Jehová te pastorea, hermano. Cuando estamos pasando por conflictos, cuando estamos pasando por angustias, cuando estamos pasando por dificultades, cuando vemos que hay cosas que nos sobrepasan, David nos recuerda, Jehová es mi pastor, dijo, nada me faltará. Él nos lleva a delicados pastos y allí dice, nos hará descansar, allí nos hace descansar. ¿Tienes tu descanso en tu vida?
ven al Señor, ven a Dios, que Él conoce, es movido en sus entrañas y Él es muy misericordioso, muy compasivo y no pasa por alto tu vida. Él no pasa por alto mi vida, tu vida, hermano, querido amigo, querida amiga. Sus ojos están puestos en ti. Bueno, el Señor recorría las ciudades, Él recorría las aldeas y aquí tenemos un triple propósito. Dice, primero, versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Primero, ¿qué cosa? Lean. Enseñando, enseñando. En las sinagogas de ellos. Visitaba las aldeas, entraba a la sinagoga y allí cual maestro o gran maestro enseñaba. ¿Verdad? O él iba a una colina, iban sus seguidores y allí el Señor enseñaba. Y allí estaban los niños. Ojalá nosotros seamos como esos niños que buscan y buscaban ese lugar principal ahí primero, pues así son los niños, para oír. Y allí se quedaban oyendo las enseñanzas del Señor. O el Señor era capaz de subirse a la barca, ¿verdad? Bogar un poco más adentro, le pidió a aquellos pescadores para desde allí enseñar. Y los que estaban ahí en la orilla escuchaban sus enseñanzas. Bueno, el Señor enseñaba en las sinagogas de ellos. Primera cosa que se nos revela aquí. Segundo, predicaba el evangelio del reino. O sea, había un propósito direccionado en sus enseñanzas. No eran enseñanzas al azar, eran enseñanzas que transformarían vidas. Y transformaron vidas. El interior de las vidas de ellos fueron transformadas. Porque él predicaba el evangelio del reino. Y en tercer lugar dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor amaba enseñar, él predicaba el evangelio y él veía las necesidades físicas de aquellos que le seguían y él iba y sanaba toda enfermedad, toda enfermedad. Lucas Lucas el capítulo 4, habla de las características de las credenciales, yo le llamo las credenciales del Mesías. Él arrojaría luz a aquellos que estaban en tinieblas. Cuando todo es oscuro, luz resplandece en Jesús. Aquellos que estaban en angustias, en aflicciones, en sus interiores. El Señor traía calma, traía paz. Aquellos endemoniados, aquellos que estaban atormentados por espíritus malos, eran liberados. Eso es lo que nos dice Lucas. Pero allí dice también que Él vino para predicar el año agradable de Dios. Ese es el Señor. Ese es el que recorría las aldeas para enseñar, para predicar y para sanar toda dolencia. Y todos los que venían a Él, dice ese pasaje de Lucas también, eran sanados. Capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13 de Mateo. Allí casi todo, en todo el capítulo 13, no sé si su Biblia es como la mía, hay un pequeño título de cada párrafo. Parábola del sembrador. Parábola, propósito de las parábolas. Parábola del trigo y la cizaña. Parábola de la semilla de mostaza. Parábola de la levadura. El Señor explica el sentido de las parábolas. Allí hay un método que el Señor usó, un recurso que el Señor usó como gran maestro para poder llegar con un mensaje a aquellos que le oían.
Versículo 53. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hasta aquí. ¿De dónde tiene toda esta maravilla? ¿De dónde tiene toda esta enseñanza que nosotros les oímos y nos impacta? Pero si es el hijo del carpintero. Pensemos por un lado, aquí está el hijo del carpintero, el que creció en un pueblo pequeño, Nazaret. En una ocasión le dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? El otro día nos presentaron unos colegas nuevos. Y bueno, había que validar los antecedentes de él. Me llegaron todos los antecedentes y me llamó la atención uno de ellos porque era de mi pueblo natal. Era de mi pueblo minero, de Lota. Entonces, estábamos en plena reunión. Entonces había que saludarlo. Entonces yo le dije que iba a saludar al nuevo colega y le dije, porque además nació en Lota. Le dije eso. ¿Cómo sabe él estas cosas? Y se sorprendió. Se sorprendió. Bueno, no sabía que yo había leído todo su antecedente ya. Pero se sorprendió porque descubrió algo o vio en alguien algo que estaba ahí porque ya no vivía en Lota, en su currículum ya estaba lejos, pero decía ahí Lota. Entonces había nacido en Lota, había vivido su infancia. Yo viví hasta los 12 años en Lota, pueblo minero. Algunos dicen, pero de Lota. Lo mejor sale de Lota, ¿eh? Si no, ¿saben ustedes que en muchas asambleas del país está lleno de lotinos? Ah, y muy buenos hermanos. Bueno, mi mamá conoció al Señor en Lota. Y yo siendo un niño de 12 años, ya les conté el otro día que era muy desordenado. Ahí estaba yo, mientras jugaba, mientras me zambullía, mientras era submarinista, ¿se acuerdan que les conté? ¡Tup! La palabra llega. A los 12 años me convertí al Señor. Gracias al Señor. Tuvo misericordia de mí y vino a mi rescate. Bueno, algunos dicen, pero de Nazaret, ¿este es el hijo del carpintero? ¿No se llama Jesús? ¿Qué bueno hay en Jesús? ¿Piensas tú así del Señor? ¿Es para ti un simple hombre de la historia? ¿Es una persona quizás a imitar? ¿Un buen ejemplo de vida? ¿Él es un hombre sabio quizás? ¿Ese es tu concepto de él o tu conocimiento de él? Bueno, Jesús. Jesús es el que maravillaba. ¿De dónde tiene él esta sabiduría? ¿De dónde salen todos estos milagros? Algunos vieron mucho más allá de un simple hombre. Un hombre importante le dijo, Señor, le dijo, sabemos que tú has venido de Dios. Tú no eres como todos los hombres.
Señor, tú vienes del cielo. Sabemos que eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu conocimiento de Jesús? ¿Tienes interés en conocerle? Más allá del hombre de Nazaret. ¿Tienes tu interés en conocerle más allá de aquel hijo del carpintero? Se nos acerca Semana Santa. La cristiandad va a celebrar Semana Santa. Nuestro hermano Andrés nos estuvo haciendo un recorrido, las reuniones anteriores, domingos anteriores, algo de esta celebración. ¿Será solo un periodo de recogimiento y pasará? Y a lo mejor estarás pensando en él un poco más sensible, ¿verdad? Y vivir la crucifixión del Señor y pensar en los hombres tan malos que le crucificaron, tan malos que le abofetearon, que le rechazaron. Nuestro hermano Miguel en su oración de la mañana hablaba algo nos mostraba algo de lo que hicieron con el Señor en la reunión de adoración. Hasta ahí llega nuestra visión o tu visión de Él. Bueno, muchos se maravillaron escuchando al Señor. Otros declararon y fueron un poco más allá de la maravilla que les ocasionaba y dijeron, jamás hombre alguno habló como Él. Jamás, nunca. Y saben, nunca ha habido un hombre que ha hablado como el Señor. Por eso vale la pena. Por eso vale la pena invertir un tiempo para aprender del Señor y seguirle y conocerle, porque Él transforma vidas y Él puede transformar tu vida y dar sentido a tu vida y proyectar tu vida más allá de las cosas propias de esta vida, más allá de nuestro trabajo, que es importante, más allá de nuestros estudios, que es importante, más allá de nuestra familia, que también es importante, más allá de tener los recursos necesarios para poder vivir quizás tranquilamente y a veces un poco mejor que tranquilamente porque a veces nos esforzamos más allá para poder tener un poco más allá y nos ocupamos de aquellas cosas que son propias de esta vida. No está mal, no está mal. Pero si dejas fuera al Señor, entonces tu vida no tiene sentido. Si vas por un carril de esta vida y que solo tu mirada está en este mundo y dejas el carril de nuestro Señor pasar y sin preocuparte, entonces tu vida solo vivirá aferrado a las cosas de este mundo. Y el Señor quiere que sembremos, no solo para esta vida, sino que sembremos para aquello que es eterno, aquello que es eterno. Y el Señor en sus enseñanzas traía esta dimensión, la dimensión de la eternidad. Y los propósitos de las enseñanzas del Señor eran, y los evangelios están escritos para que tú y yo podamos creer. Jesús enseñó, Jesús hizo milagros, transformó vidas y dejó un mensaje no solo para conocerle. Hizo Jesús muchas cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Conocer al Señor y sus enseñanzas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Muchos se maravillaban. De tal manera que se maravillaban, dice el versículo 54,
y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y de dónde él hace estos milagros? Jesús en una ocasión les preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿qué piensan los hombres de mí? ¿Qué piensan estos de mí? Algunos dijeron, Señor, que tú eres un gran maestro. Otros que tú eres uno de los grandes profetas. Seguramente escucharon sus enseñanzas como aquellos grandes profetas que conocían a través de los escritos de la ley y de los salmos y de los profetas. A lo mejor otros dijeron es de los grandes profetas, porque también esos grandes profetas fueron acompañados también o acompañaron también de grandes señales, las enseñanzas o el mensaje que Dios les había dado. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando reunió a todos los falsos sacerdotes, los sacerdotes de Baal, y, y les pide que hagan un altar a Baal, porque él levantaría un altar a Jehová. Reúne a todos y le dijeron, bueno, clamen a su Dios. El Dios que responda, ese es. Que caiga fuego y que consuma el altar. Ese es el Dios que es el verdadero. Por un lado estaba Baal y por otro lado estaba el testimonio del mensaje de Elías. Y desde la mañana hasta la tarde y bien tarde no pasó nada con el altar de Baal. Y Elías le decía, pero dancen, griten más a su Dios. Grítenle, grítenle. A lo mejor está durmiendo. A lo mejor no escucha. A lo mejor hay que despertarle para que pueda responder. Y así son los dioses falsos. ¿Estás confiando en un Dios? ¿Has levantado un Dios falso en tu vida? ¿Que no te responde, no te da sentido profundo en tu vida? ¿O estás confiando en el Dios verdadero? ¿Dónde descansa tu vida? ¿Dónde descansa? Deseamos que tu mirada vaya a Jesús, que tu mirada se centre en aquel Dios que es misericordioso y que es amplio en perdonar. Que tu mirada vaya hacia el Señor. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Vamos a leer esta porción. Yo les dije que seguir al Señor, escuchar sus enseñanzas, ver sus milagros, observarle a Él, transforma vidas. Y Él llama para transformar vidas. Como, como es el título de un libro. Aquí hay un grupo de personas que fueron llamados y enseñados para transformar vidas, así como el Señor transformó vidas. Dice versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para enseñar, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí hay una lista. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.
Allí el Señor, que amaba recorrer las aldeas y ciudades, escoge a hombres simples, a hombres despreciados, simples como pescadores, sin letra, y los escoge para enviarlos a predicar y prepararlos para que estuviesen con el Señor y enviarlos a predicar. O escoge a uno llamado Leví, que cobrador de impuestos. Yo no sé si a usted le ha tocado pagar los impuestos. ¿Cuántas veces hemos reclamado por los impuestos que tenemos que pagar, no? Bueno, tenemos que pagar nuestros impuestos. Bueno, Leví era despreciado porque él cobraba los impuestos al pueblo, recolectaba esos impuestos y que después los llevaba y los entregaba, ¿verdad?, a los romanos. Y forzaba a pagarles para darle a los romanos. Bueno, por eso eran muy despreciados los cobradores de impuestos. Bueno, pero aquí está el Señor escogiendo. Su mirada buscando, aunque después él escogió a un hombre muy letreado, que se sentaba a aprender ah, junto a uno de los grandes maestros de Israel, Saulo, que llegó a ser Pablo. Estamos estudiando los días jueves de Timoteo y también algo de Pablo. Bueno, el Señor escoge, Él establece a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para que estuviesen con Él. Ellos iban a aprender del Señor, ellos iban a oír sus enseñanzas, ellos iban a ver sus milagros, ellos iban a ser impactados en sus vidas siguiendo al Señor. Podemos pensar de ellos muchas cosas, que uno le negó, que otro le despreció, ¿verdad? Lo rechazó, pero sigamos la vida de ellos y sus vidas hasta el final, hombres de Dios. Pero estos hombres fueron enseñados por el gran maestro, aprendieron de él, estuvieron con él un poco de tiempo. ¿Cuántos? 3 años, quizás 3 años y medio. Se empaparon, se impregnaron del Señor para que luego, revestidos de poder y guiados por el Espíritu Santo, salieran ellos también a transformar vidas, a transformar vidas. Pero lo que quiero dejar es, estos hombres estuvieron con el Señor y aprendieron de sus enseñanzas. Y quizás esta es la invitación también para nosotros en esta mañana, aprender del Señor, venir a Él para aprender del Señor y que sus enseñanzas transformen nuestras vidas. Si tú no eres del Señor, que transforme tu vida para que creas en Él y para que le recibas como Salvador. Y nosotros transformen nuestras vidas para que le podamos apreciar mucho más como Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tienes tú descanso? ¿No será que el descanso que no tienes es porque no vas al Señor? ¿Es porque no buscas al Señor? ¿Es porque no sigues al Señor? ¿Es porque no aprendemos del Señor? ¿Es porque no nos vamos a los pies del Señor para oír sus enseñanzas y que éstas nos afecten? Las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor transforman vidas y que nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, que nuestras vidas sean transformadas por el Señor. Vamos a seguir aprendiendo de Él, vamos a seguir ya viendo cómo el Señor enseñó, qué temas el Señor enseñó, algunos temas, para que estas cosas también nos sirvan para nosotros y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.